nos piden hallar los extremos absolutos de una función que es esta función de dos variables. Es un polinomio cúbico, x cubo más 3x cuadrado menos y queremos hallar los extremos absolutos en la región x cuadrado más y cuadrado igual, menor o igual que 1. Esto es un disco circular de radio 1 que incluye la frontera porque tiene el igual e incluye el interior porque tiene el menor. ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es chequear que efectivamente podemos aplicar el teorema que estamos usando, que dice que una función continua en un cerrado y acotado, en R2, con dominio en R2, alcanza, al menos en algún punto, un máximo absoluto. Puede ser en más de uno, pero alcanza máximo. Y acá también alcanza en algún punto, puede ser en uno o más, un mínimo absoluto. Veamos, ¿se cumple ese teorema? ¿Esta función es continua en este dominio cerrado y este dominio cerrado y acotado? Bueno, continua en todo R2 por ser polinomio. Ok, por lo tanto, será continua en cualquier subconjunto de R2. ¿Este subconjunto es un cerrado y acotado? Sí. Es cerrado porque contiene su frontera y es acotado porque es un disco, lo conozco muy bien. Vamos a graficarlo. Entonces, la región es entonces más o menos mal graficado. Este es el borde y el interior es también parte de nuestro dominio. No solo eso, el teorema tiene un corolario que nos dice dónde buscarlos. Ya sabemos que el teorema aplica y nos dicen que esto que estoy buscando o puede ocurrir en el interior rayado o en el borde de la región. Lo cual es casi obvio, ¿no? O pasa adentro o pasa en el borde. ¿Y dónde? Ahora viene la parte interesante. No puede ocurrir en cualquier lado en el interior. Debe ocurrir en un punto crítico. ¿Qué es? ¿Dónde es que puedo yo, que hay puntos críticos? Y tienen que ser puntos de continuidad de f. Bueno, eso no hay ningún problema, porque f es continuo en todo R2. Todo punto que yo toque va a ser punto de continuidad de f. Y además, si existen ambas derivadas parciales, deben ser cero en el punto crítico. También hay otra posibilidad, de que sea un punto de continuidad de f donde no existan ambas derivadas parciales. O sea, una o las dos no existen. Veamos las derivadas parciales. Entonces, fase 1 o primera parte de nuestro ejercicio, búsqueda de candidatos a extremos, de puntos candidatos a ser extremos a hacer puntos donde f alcance un extremo absoluto en el interior. Ok, y ya sabemos por lo que acabo de decir que los voy a buscar en puntos críticos de f. ¿Y dónde? Son donde las dos derivadas parciales existen y se anulan o alguna no existe. O las dos no existen. Entonces, derivada parcial respecto de x, derivo. Sí. Gracias, sí, sí, sí. A ver, 3x al cuadrado. ¿Ya derivé acá? Más 6x. Menos 0. No lo pongo. Ahora derivo respecto de y. 2, 0, más 0, menos 2y. Ok. Voy a ponerlo todo en el mismo renglón para que me quede bien, así lo puedo ver más lindo.
Bueno, la segunda es bastante sencilla de resolver. Yo tengo que resolver este sistema. De acá saco que 2i menos 2i debe ser 0, i igual a 0. Ok. Y ahora voy aquí. Ya tengo que los puntos críticos x, y solo pueden ocurrir ¿en qué parte? ¿En qué parte de R2 es i igual 0? Solo hay puntos críticos. Si los hubiera, solo puede haber en el eje X. Bueno, sigamos ahora. Voy a resolver la primera ecuación, que es cuadrática, así que la dejé para lo último. 3x cuadrado más 6x igual a 0. Factor común, 3x de x más 2 igual a 0. ¿Sí? La manera más rápida de resolver una ecuación igualada a 0 es tratar de factorizarla. Ahí estoy seguro que un producto es 0 cuando al menos un factor es 0. O sea que acá tengo dos posibilidades. Posibilidad 1, x igual 0, o acento, pongo el acento para distinguir el o del 0. O x más 2 es 0, con lo cual x vale menos 2. Bueno, entonces podemos ver que si y es 0 y x es 0, tengo mi primer candidato que es el punto 0, 0. Primer candidato a, voy a recuadrar de rojo mis candidatos a extremos. Segundo punto, el punto de x menos 2 y de y igual 0. ¿Sí? Entonces, acá se trataría de un... A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que cumple este y que no cumple este? Lo que dice el compañero, no está en el interior. 0, 0 sí está en el interior, lo voy a anotar acá. 0, 0, pero menos 2, 0 está fuera del disco. En este caso es muy sencillo ver que menos 2, 0 no cumple con la condición. Por lo tanto, es punto crítico de f, pero está fuera del dominio de mi problema. No lo voy a tener en cuenta, ¿verdad? Porque solo estoy buscando acá. Ya he terminado con la primera fase de mi búsqueda. Ya tengo todo lo que puedo, todos los candidatos posibles, uno solo, en el interior. No hay más en el interior. Ahora vamos a la segunda parte, pero antes notemos que aquí no apliqué Lagrange. ¿Ah? Aplica el teorema, pero no hace falta para la primera parte aplicar Lagrange. Segunda parte. Busco en la frontera. La frontera tiene una ecuación muy sencilla. Consiste en x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esa fórmula ya saben que tiene una interpretación geométrica muy sencilla porque es el cuadrado de la distancia. O sea, lo que estoy diciendo aquí es, dame los puntos cuya distancia, cuyo cuadrado de distancia sea menor o igual que 1. Aplicando raíz cuadrada en ambos lados, estoy refiriéndome a los puntos cuya distancia al origen es menor o igual que 1. Y acá estoy refiriéndome a los puntos cuyo cuadrado de distancia es 1, o sea, aplicando raíz cuadrada, cuya distancia al origen es exactamente 1. Por eso acá solo estoy teniendo en cuenta la frontera. Acá sí, puedo hacer varias cosas, pero hoy voy a aplicar Lagrange. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es Lagrange? Necesito identificar una función nueva, que no es esta. Esa función nueva es la función que está constituyendo mi restricción. Y debe ser la restricción de la forma g de xy igual a una constante. Comparando esto que está aquí, comparando esto que está aquí con esto que está aquí, noto que si elijo k igual 1 y elijo x g de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, tengo la forma
de la restricción G igual a constante. ¿Está? En mi problema original. En la parte, no en todo el problema, sino en la parte del borde. En la parte de la igualdad. ¿Está? Entonces ahora tengo dos funciones. La función a optimizar, que es f. ¿Qué significa? La que le quiero encontrar dónde alcanzan máximos y mínimos y cuáles son los valores de esos máximos y mínimos. Y además tengo la función que constituye la restricción cuando es igualada a una constante. ¿Sí? En el problema nuestro estamos en R2 y por lo tanto la restricción admite una gráfica sencilla, es una curva en R2. La restricción. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es plantear la receta de Lagrange, el sistema de Lagrange. ¿Qué me dice el sistema de Lagrange? Me dice que el gradiente de una de las dos funciones tiene que ser igual a lambda, ponele. Ahora voy a usar otra letra, t. Tiene que ser colineal con el gradiente de la otra función. ¿Quién es f? La función extremar. ¿Quién es g? La que constituye la restricción. Y además le tengo que agregar la restricción g de xy igual a constante. Esa es la receta que nos da Lagrange en este problema. ¿Sí? Sepan que esta es la versión más sencilla posible de los problemas de este tipo. ¿Sí? Van a ver en el material que hay un problema similar en R3 y hay muchas otras versiones un poco más complicadas que también aplican la misma idea geométrica, pero no conducen a colinealidad, es otra. ¿Sí? No vamos a ver esas versiones más complicadas, solo sepan que esto es como el ABC, es como volver a primer grado. Estamos estrenando nuestras primeras sílabas y el método es súper poderoso para optimizar. Se estudia, por ejemplo, muchísimo en economía, etc. ¿Sí? Entonces vamos a traducir esto a nuestro problema. ¿Quién es gradiente de f? El gradiente de f es un vector cuya primera componente es la primera derivada. 3x cuadrado más 6x. La segunda componente del gradiente de f es la derivada respecto de y parcial, menos 2y. Hemos calculado acá la primera parte, el gradiente de f, el gradiente de la función a maximizar o minimizar. Ahora calculo el gradiente de g, que no lo he calculado aún. Primera componente del gradiente de g, derivada de g respecto de x, 2x. Segunda componente del gradiente de g, derivada de g respecto de y, 2y. Y ahora, con este elemento y esto, voy a escribir la versión del sistema de Lagrange para mi problema. Pero antes voy a recordar que si yo tengo una igualdad entre dos vectores, voy a escribirlo acá abajo para ya dejarlo libre acá, ¿cómo sería la igualdad? Bueno, el gradiente de g dijimos que era 3x cuadrado más 6x, menos 2y. Igual a t veces el gradiente de g, que es 2x, 2y. Esto debería poner acá. Pero para ahorrar, yo lo que voy a hacer es recordar que dos vectores son iguales cuando sus componentes respectivas son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera componente del vector tiene que ser igual a t por la primera componente del otro vector del otro lado. Y la segunda componente, menos 2y, tiene que ser igual a t multiplicado por la segunda componente de 2y. ¿Está esto? Entonces voy acá y escribo mi sistema de Lagrange. 3x cuadrado más 6y más 6x igual a t por 2x. Primera componente, primera componente. Segunda componente, menos 2y igual a t por 2y. ¿Ah? Y no me olvido de la restricción. La restricción es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Si no me equivoqué en ninguna cuenta, ya tengo escrito mi sistema de Lagrange. Eso es la primera fase de aplicar Lagrange.
Acá vamos a poner entonces método de multiplicadores de Lagrange. Ahora pasamos a la segunda parte de aplicar el método de Lagrange, que es resolver el sistema. Este sistema, como está acá, no es un sistema que ustedes vean en la escuela secundaria, ni tampoco en materias previas. Es un sistema no lineal. Por ejemplo, acá hay una x al cuadrado, acá hay un producto de variables, t por y, t por x, y acá hay otro cuadrático. Entonces, hay que resolverlo con algo de cuidado. Tratando, si se puede, de encontrar ecuaciones factorizadas, que las pueda factorizar e igualadas a cero. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es fijarme que yo puedo factorizar, por ejemplo, la más sencilla que me parece a mí es la segunda. ¿Sí? ¿Y qué más tengo que hacer? Y puedo sacar también cancelar el 2, factor común. Entonces voy a enumerar las ecuaciones. A esta la voy a llamar ecuación número 1, cuadradito, esta ecuación número 2, y a esta la ecuación número 3. ¿Ah? 1, ecuación 2, ecuación 3. Entonces empiezo por 1, por 2. En la ecuación número 2, ¿qué hago? Voy a cancelar el 2. Menos 2i igual a 2ti. Cancelo. 2 con 2. Eso sí se puede cancelar fácil. Lo que no voy a cancelar son letras. Las voy a traer todas para un lado y las voy a factorizar. Entonces me queda menos i igual ti, paso el i para el otro lado, 0 igual ti más i, y ahí factorizo. 0 igual i, factor común de t más 1. Lo logré. He factorizado la ecuación número 2. ¿Para qué me sirve esto? Para abrir acá dos casos posibles. Primer caso, un factor igual a 0. Segundo caso, el otro factor igual a 0. Entonces, caso 1. El caso 1 es i igual a 0. ¿Sí? Si pongo i igual a 0, pueden volver a la ecuación número 2 y ver que se satisface. Menos 2 por 0 igual a 2t0. O sea que, solo con esto ya resolví la ecuación número 2. ¿Qué me queda? Ver qué le pasa a la ecuación número 1, no pasa nada porque no hay i, y a la ecuación 3. Entonces, vamos a copiar lo que queda. La ecuación número 1 queda igual, voy a volver a la ecuación 3. Entonces, ahora, ¿cómo me queda la 3? X cuadrado más 0 al cuadrado igual a 1. O sea que x cuadrado igual 1. Entonces, posibilidad primera, x vale 1. Posibilidad segunda, x vale menos 1. Y ahora tengo que verificar que acá arriba esto puede ocurrir. ¿Sí? Ya tengo la 3 resuelta. La 2 resuelta. Chequeo la 1. Chequeo la número 1. ¿Cómo me quedó la número 1? Sigo por acá. 3x cuadrado es 3 por... Empecemos con el caso número x igual a 1. 3 por 1 al cuadrado más 6 por 1 igual a t por 2 por 1. Vemos que me quedó una ecuación donde son todas cuentas y puedo calcular el valor de t. Nada impide calcular el valor. Hagámoslo. 3 más 6, 9, igual a 2t. 9 medios es t. No hay ningún inconveniente, lo hallé. Entonces, resolví, también puedo hacerlo para menos 1, ¿no? Veamos, 3 por menos 1 al cuadrado, 3, 6 por menos 1, menos 6, 2 por menos 1, divido, paso, y veo que no hay ningún inconveniente para hallar t. O sea, existe el valor del multiplicador t. ¿Para qué? Para que las ecuaciones se resuelvan. ¿Tá? Entonces, quiere decir que con i igual a 0 y con x igual a 1, me puedo armar
un candidato que es el punto 1, 0. Y con x igual 0 y x igual menos 1 me puedo armar otro candidato, que es el punto menos 1, 0. Entonces, primer candidato, candidato número 1, acá. Segundo candidato, candidato número 2. Tercer candidato, candidato número 3. Hasta ahora tenemos 3 candidatos. Se me duermen los alumnos. Bueno, 3 candidatos. Acá, aquí y acá. ¿Qué me falta? Bueno, exploré el caso 1. El caso 1 es con i igual a 0 de esta ecuación. Vuelvo para atrás y exploro el otro caso. El otro caso, ¿cómo lo voy a llamar? Caso 2. El caso 2 es conveniente negar el caso 1. Si acá el caso 1 es igual a 0, ahora niego y no es 0. ¿Está? ¿Por qué? O pasa esto o pasa esto. ¿Se entiende? Lo que es recorrer sistemáticamente todos los casos. Voy a ponerlo en color azul para que me quede como hoy. Caso 2, y no es 0. Pero si i no es 0, en esta ecuación, ¿quién tiene que ser 0? T más 1. De esta ecuación. ¿Está? Si t más 1 es 0, t debe ser menos 1. ¿Vamos? Volvamos acá. Si t es menos 1, en esta ecuación la número 2 queda resuelta. Fíjense, menos 2 por i igual menos 1 por 2 por i. ¿Es cierto que queda resuelta? Cualquiera sea el valor de i, quedó resuelta. ¿Me siguen? ¿Ah? Entonces, listo. La 2 está resuelta. La 2 resuelta. Perfecto. ¿Cuál sigue? Y puedo ir a la número 1. ¿Y qué me queda? Voy a la 1. La ecuación número 1 queda 3x cuadrado más 6x igual menos 1 por 2 por x. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? T igual menos 1, menos 1. Me quedó una cuadrática, pero no hace falta ir a Bhaskara porque se puede factorizar. 3x cuadrado más 6x menos 2x pasa para este lado como 2x igual 0. O sea, 3x cuadrado más 8x igual 0. ¿Me equivoqué en algo o no? ¿Me equivoqué? Fíjense, x, 3x más 8 igual a 0. Nuevamente lo logré. Tengo una ecuación factorizada igualada a 0, que se resuelve por el mismo método de antes. ¿Cuántas raíces tiene? 2. Opción 1, x igual a 0. Opción 2, 3x menos 8 más 8 igual a 0, o x igual a menos 8 pasa del otro lado, dividido 3. ¿Está bien? Si x vale 0, entonces ya, o esto vale menos 8 tercios, la ecuación número 1 queda resuelta. Ya esta está, me falta la 3. Voy a la 3. Vuelvo aquí. En la ecuación número 3. ¿Alcanza el video ahí? ¿Hasta dónde? Ahí, ok. ¿Ahí? Bueno, ¿qué pasa con la número 3? Caso 1, x igual 0. X igual 0 y me queda que la número 3 es 0 al cuadrado más i cuadrado igual 1. Entonces, i igual a 1 o i igual menos 1. ¿Tengo entonces candidatos? ¿Cuáles son los candidatos? Acá entonces 0, 1. Y el otro es 0 menos 1. Entonces estos son candidatos. Acá tenemos un candidato, otro candidato. Pero también podría ser x igual a menos 8 tercios. Acá vuelvo entonces, le pongo un si. Si x es menos 8 tercios,
Entonces vuelvo a la ecuación número 3 y ¿qué me queda? 8 tercios al cuadrado más i cuadrado igual a 1. ¿Sí? I cuadrado igual a 1 menos 8 tercios al cuadrado. ¿Qué opinan de esa ecuación? ¿Qué les parece esa ecuación? ¿Cómo la resolverían? Chan, 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 chan. Acá falta un menos, ¿no? El menos no importa, ¿no? Porque acá tenemos un menos. ¿Cómo la resolverían? 8 tercios, ok. ¿Y cuánto da? ¿Qué es lo mismo? ¿Cómo? 8 tercios, sí, está bien. 8 tercios al cuadrado. 8 por 8 es 64, dividido 3 por 3, 9. 64 novenos, ok. ¿Cuánto da? Acá hay un 1. Tengo que hacer 1 menos 8 tercios. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da el i? Quiero calcular el i. ¿Nada? ¿Por allá, por el fondo, nadie sabe para calcular esto? ¿Cuánto da el i? ¿Tienen que buscar una calculadora? ¿Hace falta una calculadora? ¿Qué significa no tiene solución? 8 tercios, ¿cómo te diste cuenta que da negativo? 8 tercios es mayor a 1, observa el señor. 8 tercios es más grande que 1. Al cuadrado sigue siendo más grande que 1. 1 menos un número más grande que 1, ¿me queda qué signo? ¿Y cuadrado puede ser negativo? Volvamos acá. ¿Dónde quedan los puntos cuyo x es menos 8 tercios? ¿Dónde están en este gráfico? Este punto, ¿qué coordenada tiene? Si este es 1, 0, este tiene coordenada menos 1, 0. ¿Dónde están los puntos cuyo x es menos 8 tercios? Por fuera. ¿Está? Entonces, si no me equivoqué, no sé si me equivoqué en alguna cuenta. Si no me equivoqué en ninguna cuenta, acá, entonces, no hay solución. No hay más candidatos por ese lado. ¿Estamos? ¿Se terminó todo? ¿O me falta algo? ¿Tengo todos los candidatos? Bueno, fase final. Recordemos qué es lo que nos dice el teorema. El teorema nos dice que esos puntos que sí existen, los deberás buscar en puntos críticos en el interior. Tengo 1, 0, 0. O los deberás buscar en el borde, en la frontera. ¿En los dónde? Donde, por ejemplo, te los de Lagrange. Los candidatos te los estoy sacando con Lagrange. ¿Cuáles son? A ver. 0, 0 está. Candidato número 2, 1, 0. Menos 1, 0. 0, 1, 0, menos 1. ¿Está bien ahí? ¿Estos son todos los candidatos? ¿O me olvidé de alguno? ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces ahora, ¿cómo sigue esto? Tomo mi función, la original, y la evalúo acá. Empecemos a evaluar, señores. ¿Me ayudan? Primera la hago yo. 3 por 0 al cuadrado más 3. 0 al cubo. 0 al cubo más 3 por 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado igual a 0. Primer renglón. ¿Está? 1. X vale 1. O sea que voy acá. Me queda 1 cubo más 3 por 1 cuadrado menos 0 cuadrado. 1 cubo más 3 por 1 cuadrado menos 0 al cuadrado, ¿cuánto da? 4. Perfecto. Siguiente renglón. Menos 1 cubo más 3 por menos 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Menos 1 más 3, 2. Bueno, ¿cómo sigue? Este de acá. 0 al cubo más 3 por 0 al cuadrado menos 1 cuadrado igual a menos 1. Y acá queda todo lo del x queda igual. Y acá me queda menos, paréntesis, menos 1 al cuadrado. 0. ¿Cuánto da? Ok. ¿Qué opinan de esta tabla? ¿Qué ocurre? Lo que me tengo que fijar es que, ¿en qué me tengo que fijar? ¿Qué restricción?
No, no. Estos puntos que están acá son candidatos a extremos absolutos. ¿Cómo? Estos puntos candidatos fueron obtenidos, estos puntos candidatos, todos estos, fueron obtenidos porque respetan la ecuación número 3. También cumplen las otras dos. Pero al cumplir la 3, cumplen que están en el borde. Porque la 3 es el borde, justamente, la ecuación de la curva frontera. Entonces, todos estos puntos, los 4 últimos, están en el borde, menos el que está primero, que está en el interior. Bueno, ¿qué hay que hacer con esta tabla? ¿Cuál es el renglón cuyo F es el más grande? Segundo. O sea que, acá, eso es el máximo absoluto. Y es alcanzado por F aquí. ¿Lo vamos a decir como lo dicen los matemáticos? F alcanza el valor máximo absoluto 4 en 1, 0. ¿Lo repito? F alcanza el valor absoluto máximo 4 en 1, 0. Ningún otro lugar más, ¿no? Vamos a los mínimos absolutos, o mínimo absoluto, no sé, ¿qué opinan? Hay dos, entonces le ponemos en rojo acá, este es el máximo absoluto. ¿Y cuánto es el valor del mínimo absoluto? Menos 1. Y acá hay un menos 1, acá hay un menos 1, lo hago por inspección, es el más chico de los valores. Entonces, ¿cuál es el mínimo absoluto? El mínimo absoluto es menos 1. Es un único valor, es menos 1. Y es alcanzado en dos puntos, en este y en este. Los otros no. Los otros puntos que no están marcados no son ni máximos ni mínimos absolutos. ¿Paramos acá?